Si hacéis el favor, vamos a empezar la conferencia. Haremos un minuto de silencio y luego terminamos. Entonces, por favor, un minuto de silencio. Gracias. Bien. El título de la ponencia es Los procesos de cambio y evolución espiritual de la humanidad y correrá a cargo del señor Juan Antonio Sánchez. Cuando quieras. Gracias, Antonio. Bueno, pues me pongo al principio de pie, ahora después me sentaré con vuestro permiso. Y lo hago para proclamar esa parte de la gran invocación que hice desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla paz. He empezado con esa estrofa porque me parece de la suficiente importancia para significar un hecho que para mí es de mucha trascendencia, para mí y para todos realmente. Un hecho que es de mucha trascendencia, y es que la humanidad, ese centro que llamamos la raza de los hombres, es una expresión muy elevada de la propia divinidad. Tal es así que quizás por un exceso de humildad y otras veces por un exceso de conocimiento de esa cuestión, renunciamos, nos apeamos a ese alto rango que tenemos. Y ese alto rango es lo que tenemos que rescatar en tiempos ya presentes y es lo que tenemos que ejecutar y realizar en tiempos futuros. Hablando siempre de la cuestión de que presente, futuro, pasado es una perversión que el tiempo ofrece a nuestra mirada. Es decir, que todo realmente existe y es en el concepto espacio. Pero como ahora estamos aquí hablando desde el tiempo, percibimos que el presente y el futuro son los que nos tienen aquí indicando hacia dónde debe ir la humanidad, a reconocer su propia divinidad. Dentro del proceso de exteriorización de la jerarquía, no hablo ya del contacto con el maestro, porque como dije ayer, creo que el contacto con el maestro es algo muy íntimo, muy personal de cada uno. Efectivamente, como también se dijo, cada cual contacta con su nivel de maestro, unos con el ángel solar, otros con el ángel protector, otros con el maestro del Dharma, etc. Y cada cual. Así es que voy a ceñirme a la exteriorización de la jerarquía y a la dignificación de la raza humana. Yo había preparado un escrito. Os confieso que ayer tuve mis dudas. Digo, confío en el escrito que además me salió de carrerilla a la hora de escribir ahí delante del ordenador, yo solito ahí oyendo música, me salió de carrerilla y ayer pensé, digo, ¿qué hago? ¿Me pongo de pie y os largo aquí un rollo improvisando acerca del escrito? Digo, lo más probable es que dentro de 35 o 40 minutos no haya dicho ni la mitad de lo que había escrito, conforme me venían las ideas, y además me haga repetitivo en algunos conceptos.
Entonces, con vuestro permiso, lo que voy a hacer va a ser sentarme y os voy a leer. Voy a hacer una lectura que no sea muy costosa para los oídos, ni muy espesa ni muy densa, ¿correcto? Si al momento veis que yo estoy excediendo, empezaré a decir, Juan, para. Y yo paro. Y a partir de ese momento hablamos, ¿correcto? Venga, pues. Pues inicio el desarrollo del tema, como lo he iniciado con la recitación de la cuarta estrofa de la gran invocación, porque contiene la suficiente energía y magia como para evocar en todos una invocación por la humanidad. La humanidad, que es sin duda, al menos para mí, una parte fundamental del trabajo que tenemos cuando nos reunimos aquí en Cercedilla, o en cualquier parte del mundo en el que se reúnan hombres y mujeres de buena voluntad. Desde mediados de los años 50 del siglo pasado, según nos dicen algunos textos, y en este caso me acojo a lo escrito por Vicente Bertrán Anglada, se planteó el designio de Sanz Kumbara de dar a conocer a la humanidad el triple proyecto jerárquico, consistente en acercar a ella la realidad de los mundos ocultos, su funcionamiento y asimismo la real existencia del mundo débico y su íntima relación con los hombres. Importante ese detalle. Desde ese momento, todos los diversos jarramas, todos, fuera del rayo que fueron, están implicados en dicho trabajo, dar a conocer el triple proyecto jerárquico, lo cual necesariamente e intuitivamente nos indica que los discípulos, sea cual sea su nivel, quizá estén más involucrados en restablecer el plan de Dios en la tierra que en su propia y personal evolución. Yo añado personalmente que esa es una fase que ya pasó. Es evidente que existe en todo momento porque cada uno tiene su propio afán, según designio del alma. Pero básicamente, como trabajo objetivo de los grupos, estamos ya, creo, más en la empresa de restablecer el plan de Dios en la tierra que involucrar nuestro trabajo en la propia evolución. Eso ya vendrá, la evolución ya vendrá en su día, ya lo veremos. Desde esta perspectiva he querido plantear el tema de esta ponencia, porque además es lo que me indica mi propio impulso interior. La exteriorización de la jerarquía constituye la nota clave de este encuentro. A ese acontecimiento quisiera añadir mis reflexiones y al hecho contrastado y real de que la humanidad está atravesando a todos los niveles por grandes momentos de enormes incertidumbres y de que está necesitada de un impulso renovador, aunque todavía no sepa hacia dónde dirigir su mirada y no sepa precisar por dónde y de dónde puede surgir ese impulso renovador. Lo estamos buscando, pero la humanidad estamos así como, ¿por dónde me vendrá? No sé qué va a venir, ni qué, pero bueno, ahí estamos. También estimo que la aparición de la jerarquía, mediante una parafernalia infantil, volvemos a esto casa con lo que hemos comentado hoy aquí en estas horas, mediante una parafernalia infantil, le haría un flaco favor a la humanidad, ya que si hay algo que ha generado su situación actual es una crisis de valores. Y esta crisis solo puede ser desvanecida si la humanidad despierta como consecuencia de una sacudida. Si despiertan todos aquellos valores de solidaridad e inquietud interior que duermen en las mentes y en los corazones. Visto lo cual, el trabajo ha de consistir en un progresivo y cierto despertar personal y, en todo caso, no inducido exclusivamente por los grandes gestos y las palabras de quienes se exterioricen, sino por el magnetismo y el ejemplo propio de las grandes almas que lo hagan. Como decía bien Jesús, no vamos a ver al maestro Couture paseándose por las calles de Cercedilla o de Madrid, sino lo vamos a ver en la presencia de su magnetismo y su influencia en el mundo. Esa es una forma de despertar. De forma que podamos fijar unos cimientos sólidos y estructurados por la propia humanidad. Fijaos,
sea la propia humanidad la que fije los cimientos de su evolución. De forma que todo proyecto futuro, ese proyecto contenido en el restablecimiento del plan, ya no sea zarandeado por incertidumbres y dudas, sino que en ello se asiente la necesidad de lo alto como una realidad en el trabajo del hombre. Otros planes de hombre, vistos desde la perspectiva y la mirada de hombre, fracasaron. Pero el plan de Dios es evidente que no puede fracasar. Como decía Jesús, jurado, o sí, en vez de aceptar. Dios no se anda con chinitas. O ejecuta su plan, o lo ejecutamos. No hay historias. Asimismo, añadir que el descreimiento actual de la sociedad es un excelente campo abonado para sembrar las semillas de su futuro. Para que un campo sea productivo, debe de descansar el barbecho, y gran parte de la humanidad, occidental u oriental, no importa ya, que al abrir los ojos ante la realidad de las tales diferencias desaparecen, está en situación de desprenderse de los atavismos pasados, y a la vez necesitará de dar un nuevo vigor ético a sus vidas. Quizá haya otros hermanos cuyo plan no vaya por los mismos senderos. Vaya desde aquí en nuestro amor infinito hacia ellos, y la convicción de que al final todos nos veremos en la meta. Todos. Porque el tiempo no existe. Así, todos, al menos la mayoría, sabemos que por este camino no solo no podemos, sino que debemos seguir, pero no tenemos clara la percepción de un nuevo camino. No hay todavía. Todavía estamos en la fase incipiente del clamor como sociedad, aunque creo estar seguro de que cada hombre y mujer, en la intimidad de su conciencia, sabrá lo que quiere para su futuro y el de sus hijos, lo cual pasa necesariamente por el futuro del planeta. Pero la dificultad estriba en cómo conseguirlo. Y es cierto que esta crisis está colaborando a potenciar todo el deseo de cambio. Quiero hacer aquí una puntualización respecto de lo que debía de haber dicho al principio. Y es que esta ponencia, este ponente, y creo que todos nosotros, no estamos hablando para las buenas almas intencionadas que practican una doctrina filosófica o que estudian el esoterismo o que pertenecen a una religión muy elevada, o revelada o no. Ese tiempo ya pasó. Yo no estoy aquí hablando con esoteristas. Si acaso después a lo mejor utilizaré algún término esotérico. Y si veo que eso, pues lo ampliaré. Pero yo no estoy aquí hablando para esoteristas. Me da igual que fuéramos todos Hare Krishnas o ateos. Lo que estoy hablando es para la humanidad en su conjunto. No cabe decir unos se salvan y otros no. Aquí nos salvamos todos o no se salva nadie. Y en ese todos está implícita la humanidad. Es decir, estoy haciendo un llamamiento a potenciar nuestro humanismo. No el esoterismo, no el filosofismo o el apartismo, o el salvarse unos pocos. Estoy haciendo una llamada a la humanidad. Así es que quizá sea necesario que los maestros se manifiesten como tales, a quienes como tales los puedan recibir. Es decir, sí es posible que Kutumi se manifieste como Kutumi a quien sepa ver en Kutumi a Kutumi. Yo no lo discuto, es probable. Y ante los hombres se manifiesten en general, ni más ni menos, que como grandes hombres, de forma que con su ejemplo contribuyan a magnetizar y ensalzar como divina la condición humana, que eso es lo importante. Lo importante no es que ellos manifiesten su divinidad, que ya se les supone, como el ejército, valor se les supone, pero es la propia humanidad la que tiene que manifestar su condición divina, mediante la magnetización que ellos, la inducción magnética que ellos puedan producir. Y si estos maestros aparecen, seguro que no diferenciarán entre mesías, cristos, imanes o bodhisattvas,
por citar algunos elevados títulos de quien tiene sobre sus hombros, sus con mayúscula, coordinar todo ello. Una sola patria, la tierra y una sola humanidad. Y una humanidad sola, pero tan rica y diversa en todos sus aspectos, como diverso y rico es su origen. El Dios mismo, por ser, abarca todas las posibilidades posibles, porque están en su mente y permanecen allí sustentadas. Hablar de los procesos de cambio y evolución espiritual de la humanidad implica hablar de absolutamente todo de cuanto a ella le afecta. No es hablar tan solo de religión o de elevación de conciencia individual, que necesariamente también. Todo cuanto diferencia a unos hombres de otros, todo cuanto crea fronteras racionales, culturales y económicas entre ellos, es producto de basar nuestra vida en el concepto tiempo. La historia nos lo ha servido constantemente en bandeja interesada, el tiempo. En él, en el tiempo, la mente se ha apoyado y quizá fue bueno mientras fue necesario. En el tiempo, los hombres y las civilizaciones nacen, crecen, viven y mueren. Sin embargo, es cierto que en el espacio, otro concepto global muy distinto, permanecen como piedras que se colocan una tras otra para elevar un edificio cuyos planos ya existían en la mente de su creador y de su pensador. Sabemos que en conceptos de espacio todo es un eterno presente. En términos de espacio, los hombres, la humanidad, estamos constituidos en la misma matriz del universo infinito. Por tanto, sin principio ni fin. Y mientras la humanidad no volvíamos nuestra mirada hacia el interior, es decir, hacia el espacio, hacia el círculo en nosotros, hemos tenido y tendremos que apurar todos los pasos necesarios para que toda necesidad del alma por experimentar la materia densa sea satisfecha y concluida. Así, para plantear la evolución espiritual de la humanidad, comentaremos que es necesario que la propia humanidad ya es una realidad incuestionable, pensada y creada en la mente de Dios. En todos y en cada uno de sus repliegues de conciencia del universo nos hallamos nosotros. Al decir repliegues de conciencia, quiero hacer públicamente un homenaje a nuestro maestro Vicente Bertrán Anglada, que utiliza mucho ese término, repliegue. Cualquier acción, pensamiento y realización nos une al resto de la creación, sea donde sea, ya que todo es y forma una unidad. Contemplando con los ojos de la intuición las agujas del eterno reloj de la vida, contemplamos como los esquemas, las cadenas, las rondas y los globos se sucedían unos a otros en el impulso del logo solar. Permitirme más a porque creo que este tema es importante para percibir un poco cuál es la situación de la humanidad y nuestro rol, nuestro trabajo en función al proyecto divino. Mirad, dentro del círculo no se pasa del logo solar y de su segunda encarnación. Nos encontramos con 7 esquemas evolutivos. Vamos a suponer... Coge el negro que no sale, ¿eh? Sí, este sale. Primero. Segundo. Tercero. Me va a faltar el espacio. Es igual en el centro. Ay, no, mira lo que leí. Bueno. 7 esquemas evolutivos, ¿vale? De los cuales el nuestro es el esquema terrestre, que es el cuarto. Cuarto esquema. Al hablar de esquemas, estamos hablando de factores tiempo que ni sabemos. Es decir, de hoy para mañana, vete a saber.
dentro de cada esquema hay 7 divisiones. Cadenas, 7 cadenas. Vamos a ponerla aquí. Es decir, dentro de cada esquema, vamos a suponer, por ejemplo, que este es un esquema, pues hay 7 divisiones, que son 7 cadenas, por 7 divisiones, cada cadena. Ahora estamos en la cadena terrestre. Estas 7 divisiones van subiendo y bajando de nivel de conciencia según van progresando desde el mental inferior, pasando al mental inferior, astral, etérico, físico denso, etérico, astral, mental inferior, y vuelve otra vez a bajar para abajo, ¿correcto? Bien, estamos dentro de la cuarta cadena. Fijaos que siempre el 4 es el punto de equilibrio del 7. 3 más 1, 3. Dentro de cada cadena hay un ciclo de 7 que son 7 rondas. Estamos en la cuarta ronda. Como veis, volvemos otra vez al equilibrio de nuestro proceso evolutivo. Dentro de cada ronda hay 7 globos, o 7 planetas, como queramos llamarlo. Estamos en el cuarto globo. Estamos en el cuarto globo. Cada globo tiene 7 razas raíces. 7 razas raíces. Atención, ya no estamos en la cuarta raza raíz, como se podría sospechar. Estamos en la quinta. De ahí viene la importancia a mi criterio, de lo que estamos viendo. Quinta raza. Raíz. Dentro de cada raza raíz tenemos 7 subrazas. Todas ellas están ya mezclas unas de otras. No hay una subraza que sea pura. Por ejemplo, la raza celta, que es una subraza, la cuarta subraza de la quinta raza raíz, pues la componemos nosotros, por ejemplo, y a la vez estamos influenciados por unas gotas de sangre, no sé si es de la segunda o de la tercera subraza, que es la árabe, y tenemos unas gotas de sangre, por ejemplo, de la primera subraza, que es la indoaria. Y a la vez todos, como integrantes de la quinta raza raíz, tenemos unas gotas así de gordas de la quinta subraza atlante, que era la cuarta, que es la semítica. De ahí esos encuentros que a veces no queremos reconocer a nuestros padres. Nos rebelamos contra ellos. Pero bueno, bien. Vale, interesante el tema. Mirad, el proceso va de la siguiente manera. Esto es como un gran reloj, un gran mecanismo de reloj. Cuando esto da un paso así, clac, 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 clac. Cuando hace 7, este otro hace clac. Y cuando ese hace clac, 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 y se hace clac, 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 y se hace clac. ¿Me explico? Un engranaje. Es un engranaje, efectivamente. ¿Vale? Bien, ¿por qué explico esto? Mirad, una vez. Si estamos en la quinta raza raíz, la área, y estamos en la quinta subraza de la quinta raza raíz, está por aparecer la sexta subraza. Está por aparecer la sexta subraza, que, como la cuarta área, la cuarta atlante semítica fue el embrión de la quinta raza aria, la sexta subraza aria, voy a ponerle X, será el embrión de la sexta raza raíz. De suerte que después la séptima subraza de la sexta raza raíz
será el embrión de todo el esquema glorioso de la séptima raza raíz de la humanidad, en la cual alcanzaremos todos el grado de Cristo. Magnífico. Bueno, esperemos que esto, diréis, esto es menudo rollazo que nos está encargando aquí Juan con el tema del engranaje. Lo hago por una razón. Mirad. 4, 4, 4, 4. Cuidado. 5. 4 veces 4. 5. ¿Qué pasa? Si hacemos aquí por la mitad del esquema proceso evolutivo, es decir, de densificación del espíritu hacia la materia. Si la quinta raza raíz ya está aquí, ya ha trascendido un poquito el punto medio del cuarto punto central que se cumplió exactamente en la cuarta subraza de la cuarta raza raíz, Atlántida. ¿Correcto? ¿Qué significa esto? Pues que ya tenemos que empezar a ser conscientes de que como humanidad formamos parte de un proceso evolutivo y ya tiende hacia la sutilización. Es decir, que estamos obligados, sí o sí, a asumir nuestra divinidad. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta al respecto? Pues que son miles, millones de años todavía de evolución. ¿Lo de la pregunta es textual o solamente...? No, la pregunta es después. Lo va a hacer por el moderador este. Bien, cuando nos sentimos atraídos, hablando como esoteristas, con el misterio bien sea de la cadena lunar o de la cadena terrestre, en la cual estamos ahora, o por cualquiera de las razas o subrazas que puedan haber existido y en las que nosotros hemos habitado, es cuando percibimos que siempre ha habido en la conciencia un proyecto evolutivo por elevarse a lo superior, retornado siempre hacia el centro, donde se halla el propósito de todo, y un impulso de lo superior por viajar y densificarse en la periferia. Ambos mundos, centro y periferia, la galaxia, agujero central, punto negro de la galaxia, centro y periferia, constituye el punto intermedio, del mismo origen en Neoplan. Y la humanidad hoy en día constituye el punto intermedio como referencia del 4, C4, constituye el punto intermedio como punto de equilibrio en un ciclo centenario en el que se expresa la vida de quien absolutamente nada sabe. De forma que estando como estamos anclados en el principio solar del 4, vemos que estamos en la cuarta ronda, cuarto globo, cuarta cadena, cuarto esquema, surge un nuevo impulso, al menos muy alentador, en la historia evolutiva del hombre. Hemos puesto nuestros pies, temerosamente quizá, en el punto intermedio, en el que el 4 se decanta hacia el 5. Nos aproximamos a la sexta subraza, que ya será el embrión de la sexta raza raíz. Hecho que es por similitud equivalente a lo que fueron los años 60, que todos hemos vivido, del siglo XX, respecto de la espléndida era que todos tenemos por delante y que incluso en estos momentos era inimaginable. Hoy en día lo sigue siendo. Así es que no estamos en el tránsito cotidiano del estudiante que acude a cualquier centro de enseñanza en un día cualquiera. Como ya hemos pasado ciertos baremos, nos aproximamos, quizá estemos ya en días de exámenes. No vamos a estudiarnos, vamos a examinarnos. En días en los que la humanidad tenga que rendir de nuevo cuentas, porque ya en la cuarta raza también rindió cuentas. Podemos retroceder a la historia antigua de la humanidad, una historia que básicamente hemos recopilado de libros fundamentalmente esotéricos, pero que al ser interpretada nos puede inducir, añadiendo unas pizcas de intuición, a la comprensión de todas las situaciones y actitudes extremas que sufrimos desde hace ya miles de años. De forma que podríamos deducir
estudiando dicha historia, el por qué, cómo pudo ocurrir esto o lo otro, y asimismo planteamos de forma inteligente el para qué de todo ello, es decir, no el por qué, sino para qué. Es importante matiz, pero vital. Hemos atravesado miles de años sembrados de sangre y de intolerancia. Y nuestras almas, nosotros mismos en otros planos de conciencia, son las que saben del dolor y también del beneficio que el sufrimiento nos ha reportado. Es cierto, evidentemente nada escapa a la ley. Así nos podemos trasladar, siguiendo las vías de las antiguas tradiciones esotéricas, hacia muchos miles de años atrás, a la antigua Atlántida. Allí, en esos días que, insisto, nosotros no somos ajenos ya que estábamos allí, hubo una gran batalla entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. Mejor dicho, las fuerzas del mal, porque la oscuridad en sí misma no es negativa. La oscuridad sencillamente es un punto donde la luz no se manifiesta. Batalla que fue ganada en merced, una batalla que fue ganada en merced al uso sabio de las palabras de poder por parte de los maestros atlantes. Pero cuidado, la puerta donde se halla el mal no se cerró totalmente. Y esa es la labor que nos corresponde retomar como humanidad a nuestro trabajo nuestro. No esperemos que vengan los maestros y con sus palabras de poder trabajen en los mundos ocultos y encierren a estas entidades. No, nos corresponde a nosotros. Pero cuidado, es nuestra labor colaborar con los poderes de Shambhala a través de la jerarquía en estos momentos cruciales en la historia del hombre. Nos han sido otorgadas las armas, las herramientas para poder hacerlo. En su momento surgirá el poder de la razón, unida al amor, y contamos asimismo con la experiencia del dolor que hemos infligido a nuestros hermanos o hemos recibido de algunos de ellos desde entonces. La ley de causa y efecto debe restituir en la paz lo que sufrimos en la guerra, y sin olvidar la confianza que nos ha sido otorgada por los dioses confiados el gran mantra de invocar la luz, el amor y el poder. Y ojo, también la necesidad de sellar la puerta donde se halla el mal definitivamente. No es ciencia ficción, y si lo es, todos estamos en esa nave. Lo importante, lo interesante es ser conscientes del poder mágico, como magos que somos, y no debemos dudar de ello, ya que se nos ha otorgado ese poder. 12.000 años o más atrás, en el polo opuesto de Acuario, bajo el signo de Leo, se produjeron acontecimientos que impulsaron a algunos hombres hacia su propia liberación y a otros, a la mayoría, nos encadenaron a un proceso de dolor y ajuste kármico del que, por cierto, todavía no nos hemos liberado totalmente de él. Y ese es el gran reto de la actual humanidad, un reto que consiste en limar esas aristas, esos flecos kármicos pendientes en su historia. Desvestirnos no de la exaltada y elevada sensibilidad de la cuarta raza, que fue elevada y con mucha sensibilidad, y que es atributo de virtud de los hombres de hoy, y reflejo de las energías búdicas, es decir, nuestra sensibilidad adquirida en épocas atlantes, es la que expresa la energía de Budi. Sino liberarnos definitivamente del apego a su polo inferior, es decir, a las emociones incontroladas. Transferir la conciencia desde el triángulo inferior al triángulo superior. Tomar conciencia como humanidad, cada cual en la medida de experiencias de su alma, que la actual raza dominante, la quinta raza raíz, la aria, no debe o no debería al menos caer en el mismo error en que cayó la cuarta. Si aquella sucumbió por el descontrol emocional de muchos y el control mental interesado de unos pocos, no deberíamos nosotros sucumbir por fría e interesada actividad mental. Es evidente que para esta raza este es su campo de aprendizaje, nuestra raza, pero bueno sería si dejáramos atravesar el antacarana mental de la humanidad
por las energías que fluyen de arriba hacia abajo, de la abstracción a la concreción. Así quizás podamos percibir con mayor facilidad que el embrión de la sexta raza, raíz, la que establecerá el punto de equilibrio y síntesis en la humanidad, ya está tomando forma entre los hombres, lo cual es motivo de esperanza y aliciente en el sendero de retorno a la casa del Padre. Aclaro una cosa, cuando digo que la sexta raza raíz establecerá el punto de equilibrio y de síntesis, no me estoy refiriendo al papel adjudicado a la cuarta raza o a las cuartas subrazas. Me refiero a que la sexta raza raíz será la que establecerá el equilibrio de síntesis entre los conceptos júdicos y el plano abstracto, el plano mental superior, entre la abstracción de la mente y la intuición y la unidad subyacente en el plano único. Y es precisamente, pues voy a leer más rápido. No, más rápido no. ¿No? El tiempo es normal. Es igual. Bueno, es precisamente en este momento de la humanidad, cuando tenemos la posibilidad, yo diría que la obligación, de hacer realidad la visión del Maestro. Creo sinceramente que no tendría ningún sentido y sería una burla a la sensatez de proclamar la gran invocación con su contenido invocativo de luz, amor y poder si no estuviera en las manos de la humanidad, en nuestras, hacer realidad en vuestras vidas la luz y cerrar las puertas donde sea llamado. Ese trabajo deberíamos considerarlo como un privilegio para cuantos estamos despiertos en mayor o menor medida, despiertos a la realidad del nuevo impulso de luz sintética, que derrama con su presencia creciente el avatar de síntesis. La era de Acuario será un banco de trabajo alquímico y el séptimo rayo su varita mágica. Y de los hombres y mujeres no debe esperarse entonces transformarnos en lo que no somos, sino transmutarnos desde lo inferior a lo superior. Voy a acotar un poquito el tema. Bien, creo que por muy diversos retos, aunque entrelazados, está en lo que hoy en día se conoce como hoja de ruta. Definición que por otra parte muchas veces sirve para salir del paso y no reconocer que no se sabe qué hacer. Las hojas de ruta la más de las veces están para no cumplirlas. Pero bueno, nosotros más cumplidores, que creo que somos así, vamos a romper esa inercia y nos vamos a sumar a la hoja de ruta trazada por el alma de la humanidad. Y en esas dimensiones no cabe engaño posible. Y como grupo espiritual la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué podemos hacer espiritualmente por la humanidad? ¿Cuál es nuestro trabajo particular y colectivo? Y sobre todo, como base de partida, ¿qué entendemos por espiritualidad? En tiempos pasados, tiempos más oscuros, aunque no muy alejados, y en esta civilización occidental, tan alejada de la libertad de pensamiento de nuestros padres griegos, la espiritualidad como rasgo cristiano ha sido sinónimo de pensamiento sumiso al dogma, o de pensamiento herético, pagado en muchas ocasiones en la hoguera. Ha llegado el momento de asumir que no existen divergencias entre las cosas de Dios y las cosas de los hombres. Ambos intereses necesariamente o se han unido o deben de unirse, que todo forma parte de la misma hoja de ruta, ya que lo que en los mundos elevados es cualidad, en el mundo de los hombres es virtud, todo igual en origen y mismo propósito. De forma que definitivamente sin escrúpulos que surgen del ego, de la personalidad a veces no tenemos en cuenta que la anciana que hoy ofrenda arroz e incienso a Shiva es la continuación psicológica en una encarnación anterior de un sacerdote católico que lanzaba soflamas desde el púlpito o leía el breviario constantemente o te pegaba con él en la cabeza. Bien, voy a contar. Así pues, nos planteamos el reconocimiento y la aceptación de la diversidad religiosa para entrar ya dentro de los procesos de espiritualidad. Comprender que en el trasfondo de todas ellas sea la necesidad de reunificarse con Dios, ya sea con Alá, con Manitú, Brahma o el Dios de los cristianos. Todos ellos son el mismo. El fondo oculto de todo ello es la fraternidad. Reconocimiento y aceptación de la diversidad de culturas. Todos estos son retos que tenemos que ejecutar todos como humanidad. Comprender que todas ellas son el resultado de muchos años de experiencias y aclimatación al medio,
Culturas en las que, por otra parte, quizá o lo mismo en otras vidas, hemos participado y exaltado. También ahí se halla la fraternidad y la espiritualidad. Reconocimiento de la diversidad de tradiciones filosóficas y hasta esotéricas. El amor a la sabiduría es consubstancial a los hombres sabios. Allí donde estén y sean los libros que escriban o lean. Y como que la sabiduría es única e imperecedera, reconocer y comprender que el mismo afán de aproximarse a la realidad divina reside, la misma, en un imán sufí, en un lama tibetano, en un chamán andino o en un estudiante de la escuela arcana. Exactamente el mismo. También ahí subyace la fraternidad. Reconocimiento y aceptación de que todo hombre, tal como nos dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es por principio libre y capaz de vivir su vida con dignidad. Que las diferencias no deben de estar basadas en cuestiones de sexo, raza o cualquier otra condición. Y que toda diferencia aparente deberá estar motivada por la virtud de sus pensamientos, sentimientos y acciones. Y sobre todo, pero unido a los puntos anteriores, el reconocimiento de que la espiritualidad en el mundo que queremos y deseamos nuevo debe constar de 5, a mi parecer, bases o puntos de apoyo que permitan a las pequeñas vidas de los hombres confluir en el resultado de la gran vida de la humanidad. Queda poquito. Permiso, señor presidente. Primero, la espiritualidad del sustento y los derechos humanos básicos, digo espiritualidad, del sustento y los derechos humanos básicos. Segundo, la espiritualidad social, política y de relaciones entre todos los hombres. Tercero, la espiritualidad religiosa que tiende a unir a los hombres y no a separarlos. Cuarto, la espiritualidad científica de que ciencia y creencia constituyen una sola realidad demostrable en la medida que actualicemos nuestra íntima relación con el mundo técnico. Y quinto, la espiritualidad que se desprenda de la aproximación del hombre a la realidad de que no estamos solos en el universo. Que la fraternidad va más allá de nuestros pequeños círculos personales y de que va mucho más allá de todo entendimiento actual. Esta misma humanidad que está ahí, estamos ahora trabajando como fieras, cuando tengamos que cambiar de globo, o quienes tengan que cambiar de globo, si van a Mercurio, estaremos en el esquema de Mercurio, no el esquema, no, en la cadena de Mercurio, la cadena de Mercurio. Es decir, que formamos todos partes de una gran familia cuya casa es el sistema solar, en nuestro pequeño universo. Es bien sabido y sufrido por la mayoría que lo que podríamos definir como la espiritualidad del sustento no está presente en el mundo. Mientras que para muchos hombres y mujeres el problema diario consiste en averiguar cómo saldrán adelante en medio de carencias, recortes, hambrunas y explotación laboral, para otros el problema reside en estudiar y planificar el medio por el que la esclavitud encubierta constituya una forma legal de hacerlos entender y acatar como la única opción posible, lo que pomposamente definen como un mundo de seguridad, libertades y oportunidad. Ese es el catecismo del neoliberalismo. El planeta, patria de todos los hombres, es una madre generosa y tan solo es necesario que nosotros, sus hijos, nos acomodemos a sus ubres el recto y espiritual reparto de sus riquezas. No podemos contemplar un mundo nuevo, no confundir con un orden nuevo, si no somos capaces, de comprender la máxima latina que dice primum vivere deinde filosofare. Es decir, primero alimentemos al hombre hambriento y después hablemos de filosofía, hablemos de la razón y, si cabe, miremos a las estrellas. Podemos hablar asimismo de la espiritualidad social, una espiritualidad que definitivamente nos aleje de condenar lo ajeno por distinto
y él se hace lo propio por acertado. Las sociedades, las civilizaciones surgen y se desploman. Los hombres se encarnan la sociedad, se encarnan y retoman de nuevo otra vida distinta. La espiritualidad social nos debería conducir que en los nuevos tiempos a percibir lo distinto como agradable y como la expresión múltiple de la humanidad de Dios en nosotros. Hoy recordado también. Igualmente podemos hablar de la espiritualidad religiosa. No es menester insistir en este tema. Todos sabemos que el silencio de nuestro corazón lo necesario para la religión. Bien está que hagamos honor a nuestra inclinación natural, pero espiritualicemos la libertad y la espiritualidad religiosa. ¿Y por qué no hablar de la espiritualidad científica? ¿Por qué no ver en ella la mano de Dios y al increíble y fraternal mundo de Dios? ¿Por qué no ver en la ciencia la expresión de luz en las mentes de los hombres? Quizá la ciencia o los científicos puedan ayudar a la humanidad a comprender la analogía de lo que es arriba, de que lo que es arriba es abajo, y esperar que su espiritualidad permita a los hombres comprender los misterios de la creación. Estoy convencido de que todos estos puntos están en la mirada de quienes contemplan la crisis que padecemos como una posibilidad de crecimiento y que por desgracia y tristeza como posibilidad de medrar y enriquecerse aún más por quienes la contemplan de forma interesada. Como se ha dicho, creo que esa crisis no es tan solo una crisis económica y social, como otras tantas que ha habido en tiempos anteriores. Es una crisis de ética, una crisis que nos debería permitir comprender que la fraternidad, algunos hombres y mujeres así lo ven ya, es la panacea a la ambición y el egoísmo de otros. Y que al ser una crisis de ética, tan solo personalmente deseo y espero que supuestamente finalizara, una vez que nos sugieran que podemos comer otra vez de nuevo, hasta hartarnos de los llamados brotes verdes, consideremos en nuestra razón y sobre todo en el corazón si esos brotes verdes son de hierba medicinal o de cicuta. Llegados a este punto, ya queda muy poquito, llegados a este punto es de esperar que la conciencia de la nueva humanidad, que debe surgir tras todas estas experiencias, pues son esas experiencias que contempla a sí misma con los ojos de un nuevo sentido de la ética. Recordo más todavía. De forma que saldremos adelante y seguro que cuando el nuevo planetario, nuestro Dios particular del planeta, convoque el concilio de las grandes almas a los grandes hombres allá por el año 2025, según se nos dice de fuentes bien informadas, puedan estar presentes en dicha mesa conciliar los cestos de frutos cultivados por los hombres en ofrenda a los propios dioses. Quizá ese sea el momento en el que el Cristo, insuflando sus cualidades en el corazón de los hombres y rodeado de la jerarquía, se asienten entre ellos, entre los propios hombres. Así lo vaticinó hace muchos miles de años el gran maestro Tot, el conocido posteriormente como Hermes Trismegisto. El maestro Tot recogía en su tabla de esmeralda número 12 la siguiente profecía y con ella termino. Lejos en el futuro vi que los hombres nacerán de la luz, libres de las tinieblas que atan al alma, viviendo en la luz sin las amarras de las tinieblas, las cuales cubren la luz, que es la luz de su alma. Pero debes de saber que antes de que obtengas esto, muchas más de las oscuras sombras caerán sobre tu luz, esforzándose en apagarla con las sombras tenebrosas, la luz de tu alma que se esfuerza en ser libre. Grande es la lucha entre la luz y las tinieblas. Fue en toda la edad antigua y aún sigue en esta edad siempre renovándose, hace muchos miles de años. No obstante, tú sabrás a su debido tiempo, en un futuro lejano, que la luz lo será todo, las tinieblas desaparecerán. Ya está. Gracias. Bien, vamos a empezar de manera rápida. Remarcando que a la media paramos, ¿eh?
porque si no nos pasará como en Jaén el año pasado, que fuimos muy mal porque a una ponencia se le dio mucho más tiempo que a las demás. Yo pido disculpas porque Empezamos a la izquierda. Que empezar por la derecha, ¿no? Sí, ahora toca aquí. Toca por allá. Por allá. Perdona, Sí, no, toca por allá. Me la he saltado. Por allá. Venga, Maruja. No, yo, después de oírlo, pues pienso, no, cada 2100 y pico años, creo que viene una batalla. 2160 años. Aproximadamente a dar un empuje. Entonces, según dices tú, digo Hermes Trismegistus, lo tenemos para muy lejano. No, vamos a ver, no, estas palabras Sí. Vamos a hacer las preguntas, por favor, respeto, y luego Sí, contestar. no, Es que si no, no... que es lo que yo he entendido, porque lo que Cristo dijo hace 2000 y pico años no se entendió, se está entendiendo ahora. Entonces, yo no digo que Cristo venga ahora, pero es lo que se dijo, que para dar un empuje a la humanidad cada 2000 y pico, cada cambio de era, poco más o menos, viene una batalla. Si dices tú, que dijo el Trismegistus, coño, No, lo estoy procesando todavía. Bueno, a mí la ponencia como hoja de ruta me ha parecido muy interesante, y en cuanto al reto que entiendo debo asumir en este momento, me ha venido enseguida una visita que hicimos a Poblet la semana pasada. Entonces el PRIO nos hizo una visita guiada y todas las preguntas que planteó y fue muy interesante, porque todas, desde cosas muy prácticas, simbolismo, todo, la respuesta le decía respirar. O sea, ¿qué tienes que hacer? No, la respuesta era respirar y respirar, ¿no? Y yo estaba sensibilizado con algo con la respiración, y eso me hizo caer en que es un reto que tenemos, ¿no? De estar aquí en el presente respirando conscientemente. Gracias. Jesús. Es que hasta un curso de cosmología, de historia, de un montón de cosas, y no sé qué decir. Vamos a ver, el esquema es que es un poco muy abstracto y entiendo que es difícil seguirlo. Diríamos, mi opinión sobre esto que nos has planteado, que creo que es cómo debemos de afrontar este reto que tiene en este momento la humanidad, ¿no? Creo que será el quid de la cuestión. Yo pienso que en este momento el problema es romper los esquemas mentales. Es decir, tenemos en periodos anteriores de la historia, yo los interpreto así, y tal como has dicho tú, ese esquema de evolución, diríamos, se basó en la parte emocional. Diríamos que era lo que era preponderante en el hombre, ¿no? Es el desarrollo emocional. Siempre, lógicamente, la mente apoya, ¿no? esa pasión, ¿no? Pero en el momento actual creo que estamos enredados con algo. Entonces, hemos creado una estructura que es toda una fantasía. Entonces, al final, yo pensaba esta mañana, es que todo es mentira. O sea, todos los conceptos, todo lo que nos han dicho de nuestros padres, de todo lo que diríamos que es costumbre o cultura, en sí es que tendríamos todo que cuestionarlo, porque en el fondo creo que se ha tergiversado, es decir, se ha manipulado tanto que al final son como medias verdades que son peores que una mentira, porque te enredan, es decir, te impiden ver la verdad que subyace en eso que hay. Entonces, yo creo que ahí está esa conciencia que tiene que surgir, diríamos,
¿qué avatar va a venir? No, yo creo que va a venir, sería el Espíritu Santo, sería esa fuerza, esa que vosotros llamáis fuego creador o llama, no sé, algo, que tendría que iluminar, pero que nos permitiría que tendríamos que iluminar ese camino a la humanidad. Yo creo que es el reto como grupo el que tenemos, que efectivamente nosotros seamos conscientes y que, diríamos, proyectemos esa luz sobre ese camino. Gracias. Sí, yo creo que la verdad es preciosa la conferencia que ha dado porque es la realidad del momento y creo que la síntesis quedó muy bien definida al final, que el tema es luz u oscuridad, es la síntesis del momento. Entonces el trabajo es de conciencia activa aquí y ahora, el transmutar eso que cada día se nos presenta de oscuridad en luz, y ahí tiene que haber un fluir interno de esa energía de alto amor. Simplemente procurar que en cada instante se produzca esa transmutación de todo lo que de oscuro nos rodee o nos toque vivir y ya transmutar. Eso es. Has dado una clase magistral, pero me han quedado pequeñas dudas. ¿Podrías repetir a partir de cuando has dicho me pongo en pie con vuestro permiso? A mí me ha encantado la exposición y me ha aclarado algo importante dentro de mí. Ese engranaje existe, está muy vivo y yo creo que estamos todos a las puertas de ver ese engranaje en forma real y poder probar que estamos capacitados para pasar la iniciación. Bueno, pues el tema de la humanidad para mí es un tema muy abstracto. Soy incapaz de percibir la humanidad entera. Yo soy humanidad y por lo tanto percibo más el tema de las personas y no puedo ver más a la humanidad como la tengo que ver como personas que como no tengo contacto con ellas, pues para mí es la humanidad que me circunda. Es a la que me debo, es a la que nos debemos, creo. No podemos debernos a la humanidad que hay en la China o en otros países. Y entonces, efectivamente, hay una crisis de valores, de relaciones humanas entre todos, en la humanidad, aparentemente, pero yo creo que la crisis que hay es una crisis para resurgir valores nuevos y verdaderos. Es que damos por hecho, no sé si se da por hecho, que los valores, antes habían valores y ahora no los hay. Y entonces, claro, hay que retomar que los valores antiguos, los de antes, yo los de antes no los conozco. Los de ahora veo que sí, que hay unos valores que se deberían de potenciar, otros que son negativos, pero en la humanidad ahora hay un valor muy importante que está resurgiendo y además que quiere resurgir de todas las culturas, que es la libertad en el ser humano, el ser libre para precisamente lo que estabas comentando tú, que haya fraternidad entre los pueblos, entre las culturas, entre las religiones. Entonces, la libertad y la fraternidad nos harán, creo yo, encontrar los auténticos valores, porque yo no doy por hecho que los valores antiguos sean los buenos. ¿Por qué? Estamos descubriendo continuamente la vida, estamos descubriendo continuamente el camino. Entonces, todo ello está por descubrir en nuestra vida diaria, y la humanidad está en los que estamos aquí, los que tenemos fuera, los familiares, y no podemos hacer más que hacer lo que la vida nos ponga en cada segundo y en cada momento, con la mayor fraternidad, con el mayor amor y la mayor comprensión y paciencia. Y yo creo que si nosotros, como leí una vez a Krishnamurti y estoy totalmente convencidísima, de que en la medida en que infinitesimal que cada uno de nosotros cambie, está cambiando a la humanidad y al planeta. Eso es lo que, al menos para mí, cuenta. No podemos hacer otra cosa.
somos parte de ello, y esa conciencia de que nuestro cambio diario, nuestro cambio interno, de cambiar la actitud por amor, o por comprensión, o por tener más paciencia, o por dar de comer al hambriento, o por hacer aquello para mejorar la vida del otro, es que te estás mejorando tú mismo, y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Lo hemos hablado aquí muchísimas veces, pero yo veo que es el único que nos va a llevar a que esos engranajes cambien, porque esos engranajes yo no los conozco, pero sí que conozco mi engranaje interno, y no es diferente al engranaje de ninguno de los que estamos aquí. Somos gotas de agua. Y bueno, y eso es lo que el trabajo que nosotros tenemos que hacer, que creo que es el que nos manda la jerarquía, que tampoco la conozco, que no sé quién es, pero sí que percibo que hay unos hermanos mayores que seguramente están ocupándose de despertarnos las conciencias y de ayudarnos a recobrar valores de unión entre nosotros. Por favor, intentad ser más Perdón. Han marcado una hoja de ruta perfecta desde el principio de la humanidad, que me ha encantado escucharla, lo cual me certifica de que estamos en el camino. Yo estoy seguro que yo estoy en el camino, no sé lo que durará, porque estamos hablando de tiempos cósmicos y nosotros nos regimos por tiempos de la Tierra y nos ponemos nerviosos, es mi caballo de batalla, la impaciencia que tenemos de llegar a una evolución, pero yo estoy seguro que estamos en el camino y que el plan que tenga la jerarquía, la divinidad, como se quiera llevar, llegará seguro, por el bien de la humanidad. Nelson. Pues sí, vaya tema que lo pusiste aquí. Pero también nos existen unos cuantos recortes, con lo cual yo creo que los recortes nos esclavizan un poco, ¿no? Coincido con alguna opinión que dice que se nos han desmoronado las estructuras. Y yo creo que ahí está la clave de todo el asunto. Anhelamos este cambio. Nos falta dar el salto a cómo producirlo de verdad, encontrarnos con nosotros mismos y ir a ese religar que se habla por ahí. Y yo creo que un poco por ahí va la nota que yo puedo aportar. Bueno, Juan, yo te doy la enhorabuena. Vamos a ser amigos desde ahora. Pero que se puede posible, ¿no? Hombre, sí, pero más amigos todavía. Más amigos. Bueno, vale. Pero yo voy a intentar ser muy escueta. Primero le voy a decir a Juan directamente que esta mañana hemos estado hablando en el desayuno que él precisamente ha hablado más o menos diciendo que el conocimiento llegue a apartarlo para ponernos a servir. Yo estoy diciendo que a él de dónde ha sacado toda esa historia. De conocimiento, digo yo, ¿no? Vale, o sea, ya que soy partidaria de que el conocimiento básico es absolutamente necesario. A partir de ahí, indiscutiblemente, eso hay que compatibilizarlo con el servicio. Pero vale, eso es una cosa. Luego, por otra parte, que la humanidad se salvará toda, de acuerdo. Pero lo que no podemos perder de vista es que, por ejemplo, ahora que estamos entrando en la nueva era, al quinto reino, indiscutiblemente, llegará quien haya superado las pruebas. Quien no haya superado las pruebas, no sé dónde se quedará, pero esa es otra historia. Y por otra parte, el poder mágico, efectivamente, se habla de que tenemos poder y lo tenemos en potencia, todo lo tenemos en potencia y lo tenemos que desarrollar, pero también tenemos que tener mucho cuidado, los que formamos parte de un grupo, trabajamos con un grupo, etcétera, de exponer desde la conciencia la verdad. Y el poder no se puede emplear para fines materiales, que yo me salga una pareja, que yo tenga dinero, que yo tenga no sé cuánto, Y eso lo vemos en los grupos y no se dice absolutamente nada de que el poder no se puede emplear para esas cosas. El poder hay que emplearlo para el bien común. Yo creo, o mejor dicho, siento que el salto al quinto reino
tenemos ya que darlo. Porque la energía de Shambhala está impresionando la conciencia humana actualmente, como antes lo estuvo y se formó la guerra que se formó. Luego, esto que estamos viviendo ahora es una consecuencia de eso, ¿no? La humanidad no ascendemos nada más que por momentos de crisis, aunque anhelamos la paz y la pidamos, pero si no hay crisis, no evolucionamos, nos dormimos. Luego, pidamos la paz o pidamos arder. A mí me ha encantado la ponencia, me ha gustado mucho, pero como es muy extensa y no tenemos que resumir, lo que me queda más es con lo que has dicho, que no hablas para ni católicos, ni hablas para la humanidad. Me ha encantado, hablas para la humanidad y que nos tenemos que salvar todos, no eso de que el que haga el trabajo, no, todos. Eso de que unos poquitos los que trabajemos y los demás que vamos a llevarnos todos para arriba. Intentar ser sintético, vamos a ver. Como buen aspirante voy a cuestionarlo todo, inclusive las frases de la gran invocación, y decir, esta frase que has dicho de restablecer el pan de la tierra, diría, ¿alguna vez has asistido? O sea, ¿se ha establecido? ¿O se va a restablecer? Esa frase está fuera de lugar bajo mi criterio. No hay que restablecer nada, está. Y siempre ha estado, y siempre estará el plan. Sellar la puerta donde se haya el mal. Voy a centrarme en esas dos frases nada más. Hay que sellar el mal cohabita con el bien. El mal no es algo maligno, al contrario, es beneficioso, como decía lo de arder. Hace falta el mal para que exista el bien, si no, no existiría el bien. No hay que sellar ninguna puerta, hay que dar luz. Y continuamente, como vasos comunicantes, cuando más luz veas, menos sombras verás. Voy a hablar sobre la jerarquía. La jerarquía respecto a la exteriorización, que es la nota clave. Y decir que tanto somos nuestros responsables como los maestros. Todos estamos dentro del plano. Los maestros tienen un nivel de responsabilidad mayor. Y donde estamos ahora nosotros, o sea, el planeta Tierra, es consecuencia de la responsabilidad de todos los que cohabitamos en el planeta Tierra. Nosotros tenemos una parte de responsabilidad y cada maestro tiene su parte de responsabilidad. Y si nos centramos en el logo solar, ¿no?, como se ha dicho aquí, pero imagínate las huestes jerárquicas que hay en el universo, es impresionante. Y todos tienen su responsabilidad. Cuando evolucionamos, más responsabilidad se tiene. Y ahora el proceso actual, que es donde estamos en este momento, en la Tierra, todos somos responsables, inclusive todos los maestros, adeptos, aspirantes, discípulos, todos somos responsables. Porque todos somos esa cadena, y esa cadena no va desde el centro hacia afuera. Todo está solapado, no se tiene que mover del centro para que lo de fuera se mueva. Todo se tiene que mover en equilibrio, todos tenemos una responsabilidad. Y también decir, el Agni Yoga nos ayuda a avanzar en el discipulado porque no tiene ninguna estructura. El Agni Yoga lo que hace es liberarnos de toda cadena, de toda disciplina. Los valores y las disciplinas las tenemos que cambiar día a día. Tenemos que renovarlas constantemente, si no, no se cristalizan y dejan de funcionar. Entonces, lo que hace el Agni Yoga, que intenta vivir el Agni Yoga,
es día a día ver las cosas con ojos nuevos y diferentes. Porque si no, nos anclamos en el pasado, y el pasado es cristalización. Bueno, Juan, yo me voy a entretener muy poquito, pero necesito decirte que me ha encantado, que muchas gracias. ¿Por qué? Porque tu conferencia ha tenido mucho contenido, es muy interesante y ha ampliado muchísimo mis conceptos sobre el espacio, sobre el tiempo, sobre las cosas, sobre la humanidad. Entonces sí que te quería comentar que me quedo con algo, me quedaría con muchas, pero me quedo con algo primordialmente, y es hora de examinarse, es hora de rendir cuentas. Para mí es hora de tomar conciencia, ¿no? De responsabilizarse, por supuesto, pero de tomar conciencia. ¿Para qué y por qué me muevo? ¿Qué es lo que pretendo? ¿Qué es y hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero hacer con mi vida? Gracias. Yo no tengo nada que decir porque estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho en tu ponencia y no tengo ninguna pega ni en contra ni en favor, totalmente de acuerdo. Sí, bueno, solo decir que estoy de acuerdo que la humanidad va a subir toda sí o sí, porque es algo sencillamente entendible como en la evolución. Lo que pasa es que es cuestión de tiempo, y además la humanidad, que los que no han despertado y los que dicen que no porque no quieren, pues van a tener muchísima más probabilidades y más ayuda que nadie en ningún universo, porque si sube una cantidad grandísima de la humanidad, va a tener muchísima ayuda a aquellos que no han despertado, que van a despertar, y a aquellos que dicen que no quieren, pero también van a tener la ayuda necesaria para que sí suban. Y si no es en una encarnación, será en la que sea, pero al final subirá toda la humanidad, eso estoy totalmente seguro. Y luego pues estoy de acuerdo con José Paco de decir, bueno, has hecho una exposición verdaderamente muy interesante, pero alguna respiración profunda. Oye, no puedo. ¿Billy? Pues aquí muchísimas gracias, que me ha gustado muchísimo, pero dejo que darte la palabra. Yo me ha encantado lo del sagrado oficio de la humanidad, esa espiritualidad de cada uno de los 5 factores que has expuesto, porque verdaderamente si la humanidad queremos avanzar, ha de ser mediante la certeza de que todo lo que hacemos, todo lo que toquemos, sea espiritual, sea lo más elevado que podamos. ¿Verdad? Las crisis el plan se está realizando como se tiene que realizar. Las crisis son para dar un salto más y para que las superemos y vayamos disfrutando. Y ¿qué podemos hacer nosotros? Pues si yo cambiara, no sé quién es la frase, algún maestro por ahí, si yo cambiara, el mundo cambiaría. Así que lo único que puedo hacer es intentar cambiar yo, dar frutos en la luz para que desaparezca la oscuridad. Yo y como grupos, como alma grupal. Nicolasa. Pues yo como he estudiado esos temas tan profundamente y siempre me gusta la sencillez y me gusta encontrar en la naturaleza, en el proceso de la vida, la verdad. Pues he querido despertar esa verdad que pueda haber en mí. Y escuchando la conferencia me ha venido una experiencia que yo viví, que nunca pensaba de haberla comentado, pero sí que me ha venido. Y es que tengo la convicción, es mi convicción y mi creencia, de que Cristo está aquí, está en cada uno de nosotros, que no es que tenga que venir no sé cuándo, sino que a través de nuestro yo superior se está manifestando Cristo, que la verdad está en cada uno de nosotros y que nosotros somos unidad con todo, con jerarquías, con universo, con ángeles, con devas, con cada uno de nuestros hermanos, que somos uno. Aparentemente como personalidad estamos separados, pero en esencia somos uno. Si nuestra alma es un holograma de luz, está conectada a todos los hologramas de cada uno de nosotros y de cada componente de la creación. Entonces la jerarquía, las rondas, los maestros, los discípulos, los almas jóvenes, las almas viejas, cada ser humano,
cada árbol, cada insecto, cada respiración que tenemos. Y todo, formamos uno y está todo aquí. No hay tiempo porque el pasado, el presente, el futuro, todo está aquí, converge aquí. Se está demostrando ahora que el tiempo no existe, pero que a la vez el tiempo y nosotros estamos en distintas dimensiones y esas dimensiones se entrelazan unas a otras. Entonces, para mí la verdad, las rondas, todo esto es como más sencillo, decir vive, porque estoy sintiendo constantemente esa palabra, vive con cada cosa que te surge en el camino, con cada persona que necesita algo, una mirada, una sencillez, un abrazo, vive con claridad, no calentándote la cabeza. Ha habido veces que he sentido que mi ser me está hablando como nos está hablando a cada uno de nosotros, su ser, y que nos abracemos a lo más sencillo y a la verdad, que es el inspirar y el expirar. Ahí, para mí, está toda la verdad, en la inspiración. ¿Paula? Yo no tengo que decir nada. ¿Santiago? Yo tanto que decir porque ha sido esto tan inmenso que... Pero bueno, me resumiré dos cosillas. Estoy sobre todo de acuerdo con las personas que dicen que hay que replanteárselo todo, porque esto que has explicado hacia ese nivel técnico, mental, hace tiempo que no sé dónde tengo ese libro donde viene todo eso explicado, las cadenas y todo eso con sus diagramas, sus dibujos y todo esto. Y ya te ibas a hablar de tantos temas que gracias a la técnica yo no tengo más que apretar aquí este botón ahora mismo. Yo, por ejemplo, cuando Hermes habla a Asclepio, aquí hablan de las profecías que vamos a vivir ahora y queda todavía mucho por llegar según las profecías egipcias, ¿no? Entre tantas cosas, por eso digo que has tocado muchos temas y habría mucho que hablar, pero me quedo sobre todo con la gente que dice que hay que planteárselo todo y con la envidia que me has dado de que has sido capaz de hacer algo así, todas esas hojas que estaba leyendo yo para hacer eso en estos 2 o 3 meses. Entonces me hace envidia. Juan. ¿Águeda? ¿Amparo? Me gustaría puntualizar 2 cositas solamente. Una que me llama mucho la atención, esa reflexión sobre la magia negra, los magos negros, la negatividad. Sí que es verdad que tiene que haber una negatividad para que haya una positividad. Y que a lo mejor podríamos también un poco plantearnos que no será que no queremos ver nuestra propia sombra. Y luego el otro punto que me gustaría que nos planteáramos un poco es que veo que se habla mucho de la conciencia y la autoconciencia. No, yo quería decir una cosa. A ver, en realidad con el tema de los diagramas de la doctrina secreta. Este verano me tocó hacer el vídeo de la Escuela de Verano de la Sociedad Teosófica y el ponente que vino de Estados Unidos, señor Leiderman, lleva muchos años en teosofía. Y este señor pues viene de una rama muy genuina, tiene una instructora muy estricta en este sentido. Y con el tema de las cadenas nos dijo lo siguiente: Mercurio, esto de que tenemos 3 globos D en la cadena terrestre, como yo siempre he creído, leyendo la doctrina secreta, resulta que no es información de la señora Blavatsky. Es una deducción de los ayudantes de la señora Blavatsky, concretamente de Litvitis de Anivesa. Entonces, yo me he enterado de cosas este verano increíbles, como un libro de Blavatsky que desapareció y como que el número 5 y el 6 no son de Blavatsky, son de Anivesa, que ya lo sabíamos un poco, pero que da igual, que esto es teosofía. Y para entender esto, en realidad, es un conocimiento muy estricto, muy duro. Necesitamos no 1 año ni 2, muchos años, sobre todo de intentar racionalizar ese proceso, porque parece como un laberinto, pero cuando se le ve con la perspectiva histórica de un estudiante de esoterismo, de teosofía, luego se le encuentra cierta razón. Pero lo importante es que entendamos una cosa: aprendemos eso, pero para transmutar aquí y ahora, no para tener la cabeza como una biblioteca ambulante. Y muchas gracias por la ponencia. Nos quedan 8 minutos. Ahora sí que me pongo de pie. Maruja, esas profecías del maestro Todd son muy antiguas. Ya lo sé que son antiguas.
más antiguas, incluso en la presencia de nuestro maestro de maestros hace 2000 años. Esas profecías del maestro Todd están recogidas en las tablas Esmeralda, que supuestamente, como mínimo, son de jóvenes como mínimo 12.000 y pico de años, es decir, lo que dura la mitad de un ciclo, desde Leo hasta Acuario. Y están recogidas en un momento en el que el maestro Todd, cuando veas que me llega el tiempo, Antonio dice, sí, Juan, pero yo paro. Están recogidas en un tiempo en el que el maestro Todd se tenía que despedir después de haber acontecido lo que aconteció en los últimos tiempos andantes. Tenía que crear un nuevo país, que era el país de Kem, el antiguo Egipto, y después de haber creado el país de Kem, o haber contribuido a crear el país de Kem, las tierras de Kem, entonces, después de haber contribuido a la exaltación espiritual y grandiosa que él supo introducir, esto yo lo he podido comprobar personalmente, os juro que jamás he visto mayor manifestación de magia, percibir lo que es la magia, el día que me puse entre la esfinge delante de mí y la pirámide de Kefren. Dije, Dios mío, aquí hay magia. Es decir, aquí hay un propósito mágico por parte de quien hizo esto, que no fue ni más ni menos que el maestro Todd. Cuando Todd, dicho estas cosas, creado el país de Kem, se despidió, se fue a los salones de Amenti, y allí, o está, o que sabe dónde está el muchacho, los salones de Amenti es una forma egipcia de designar a Shambhala. En fin, tendríamos que estar en otra historia un poco más historiada. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, todo es fantasía, claro que sí. ¿Cómo no? Porque además estamos sujetos al factor tiempo, y el factor tiempo implica en sí mismo fantasía. Todo lo que es fantasía implica aquello que no existe en realidad, o que es un engranaje que se desarrolla dentro del misterio del espacio. Puesto que todo esto es fantasía, implica que en el espacio todo existe y es al mismo tiempo. Estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, yo lo que percibo de ti es fantasía, y lo que percibes tú de mí también. Pura fantasía. Porque nosotros, en realidad, lo que veis de mí es un cuerpo de tercera dimensión. Pero percibís otro cuerpo de cuarta, y otro de quinta, y otro de sexta, y otro de séptima, y otro de octava, que están hablando por mí y que están coexistiendo en mí al mismo tiempo. Todos y cada uno de nosotros tiene múltiples experiencias en otras dimensiones simultáneamente. Y todo ese conjunto, encerrado en una realidad existencial, es lo que hace que esto parezca la fantasía que realmente lo es, y una mentira. Estoy de acuerdo. Pero los valores antiguos quizás no los conoces. Los valores antiguos de la humanidad, incluso los tuyos, mejor dicho, los tuyos propios, no los conoces, pero sí que los rememoras a cada momento con tu actividad, tu pensamiento y tu acción. Es decir, eres hija de ti mismo. No te preocupe el hecho de si los conoces o no los conoces. Los muestras. Y eso es lo importante para todos y cada uno de nosotros. Te tengo que decir que me pongo de pie por una razón fundamental. Porque la Madre Tierra es nuestra fuente de energía. Y yo ahora estoy haciendo la acupuntura, percibiendo la energía que todos vosotros me enviáis. Y me pongo de pie porque a través de mí desciende una energía, puesto que en estos momentos yo humildemente represento, en estos momentos os represento a vosotros, ante quien sea. Me pongo de pie para que a través de mí recibamos la energía y os la distribuya. Porque si me quedo sentado, me puedo quemar. Al sentarme en 4, se estanca ahí la energía, o se quema la silla o me quemo yo. Y me he sentado para leer, no para otra cosa. Es decir, me he puesto de pie por eso, y porque además está de pie estoy más a gusto. ¡Qué carajo! Ana,
Tienes toda la razón del mundo. Es decir, no hay que aparcar el conocimiento. Yo jamás a un estudiante de Raja Yoga, a un estudiante de Bhakti Yoga, jamás le diría que aparque el conocimiento. Te voy a decir por qué. No se lo diría por responsabilidad. Pero a un estudiante de Agni Yoga estoy obligado a decírselo. Es la sutil diferencia que hay entre estudiar Raja Yoga y introducirse en los senderos del Agni Yoga, por una razón. El Raja Yoga, en líneas generales, inspira al hombre para encontrar el camino que le permita acceder a su alma, a través de la meditación, a través del estudio, a través del conocimiento de los mecanismos cósmicos y propios de exteriorización del alma. El Agni Yoga no es Agni Yoga si no ha trascendido ese momento y le lleva a situar su conciencia entre el subplano más elevado del plano mental abstracto y el subplano más densificado del plano búdico. Y ahí el conocimiento ya poco tiene que hacer. De hecho, un momento había un maestro que decía: podéis acumular todo el conocimiento del mundo, todo, pero ni por un solo momento con ese conocimiento podréis descifrar el más mínimo misterio del espacio. Y el misterio del espacio solo se empieza a vislumbrar cuando se ha producido la síntesis, no ya de la personalidad, sino del alma, buscando la síntesis con su Padre en los cielos. Es decir, a eso me refería. Cada cual. Las necesidades de la crisis son evidentes. Es decir, crecemos gracias a las crisis. Otra cosa es, como yo decía en la conferencia, es que después de la crisis, pues veamos brotes verdes o cicuta. De nosotros depende. Ay. José, el restablecimiento del plan en la Tierra, afortunadamente, o sea, es una definición muy afortunada, una observación muy afortunada. Tenemos que restablecer el plan. Un plan, cuando decimos restablecer, siempre nos referimos a que el plan se perdió, y entonces hay que volverlo a restablecer. ¿Y por qué se perdió? Se perdió porque los hombres densificaron su conciencia etérica y la densificaron en el físico denso, y por lo tanto se perdió el recuerdo y el conocimiento de lo anterior. Y nos hicimos burdos, de sutiles pasamos a ser burdos. Pero cuidado, siendo sutiles, no éramos conscientes de nuestra propia divinidad, es decir, vivíamos en el mundo de Varia. Y ahora, con la densificación y con la posterior restablecimiento del reino de Dios en la tierra, es cuando, sutilizándolos de nuevo, vamos a volver otra vez esta vez sí, al conocimiento y reconocimiento de que somos hijos de Dios. Las perspectivas son distintas, absolutamente distintas. Y desde luego, el restablecimiento del plan de Dios en la tierra es sí o sí. Por otra parte, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo en que todo esto... ¿Ya? Un minuto, ven. Pues todo esto es mentira. Claro que sí, ¿cómo no va a ser mentira? En la mente del gran creador, la gran mente divina, todo es mentira. Es un pensamiento que cuando él quiera lo borrará y se vendrá todo abajo. Pero mientras tanto, el sol cada 24 horas sale por el este y se oculta por el oeste. Y cada 24 horas la luna, cada 28 días, y los planetas van marcando las pautas, y Sirio va marcando las pautas y las Pléyades y la galaxia respecto a otra. Es decir, hay un mecanismo, un juego, es un divertimento de Dios, divertimento inexistente, pero para nosotros real. La negatividad y la negatividad es buena, es decir, no tiene por qué ser mala. Es decir, negar una cosa es bueno, porque esto nos lleva, después de la negación, nos lleva al reconocimiento de una luz mayor, que nos lleva a la autoconciencia además.
Bueno, es porque se ve que el tiempo se acabó, ¿no? Un minuto de silencio y cerramos.